Bendiciones, gracia y paz. Damos la bienvenida a ustedes un jueves más, llevando la prédica del día domingo para ustedes, 9:30 de la noche. Damos la bienvenida a las redes sociales. Bendecimos el nombre de Dios. Aleluya. Hoy es domingo de resurrección. Un poquito nerviosa porque es un tema que nunca he predicado, pero hay una gran bendición en mi vida investigando sobre este tema, porque siempre hablamos de la cruz, de la cruz, de la cruz, de la cruz, y dejamos como de un ladito la resurrección. Y sin la resurrección no hay cristianismo. Sin la resurrección pues no hay salvación, no hay sanidad. Si Jesús no hubiese resucitado, pues sería un muerto más, un crucificado más, un mártir más. Pero gracias a su resurrección tenemos vida, tenemos poder, tenemos gracia, tenemos misericordia, tenemos perdón de pecados. De verdad que sacando esta prédica una vitalidad de Dios en mi vida. Yo espero que también usted sienta esa vitalidad del Señor. Nuestros cuerpos sean vivificados en el nombre de Jesús. El título de la prédica es ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Estas mujeres se pararon muy temprano, dice la Biblia en el versículo 1, tempranito, y recogieron sus hierbas aromáticas para llevar al sepulcro del Señor. Y le aparecieron estos ángeles y ellos tuvieron temor cuando consiguieron la tumba abierta y vacía. Y me gusta la versión creo que es el lenguaje sencillo, que dice que las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Y no puedo evitar de hacer el paralelismo de cuando nosotros sentimos algún temor, alguna duda. ¿Cuál es nuestra reacción ante ese temor, ante esa duda? ¿Cómo nos ponemos? ¿Nos sentimos pequeños? ¿Nos sentimos que qué pasó aquí? No fue lo que me contaron, no entendí qué fue lo que me dijeron. Muchas veces hemos pasado por esa situación de duda, como tuvieron estas mujeres, de temor. Yo les insto hoy a que nos apeguemos a lo que dice la palabra del Señor con respecto a lo que tenemos en Él, la bendición que tenemos en Él. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas veces, debido al temor, nosotros bajamos nuestra cara y permanecemos como que encerrados en ciertos límites que nos da el miedo. Pero el Espíritu Santo nos da libertad. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos la victoria en Él y nuestra fe tiene que estar arriba siempre. No importando las circunstancias que sean negativas, nuestra fe tiene que estar arriba. Y ellas bajaron el rostro y tuvieron a juro que subirlo. Y hay muchos versículos que hablan sobre alza tus ojos y mira. Así le dijo el Señor a Abraham que contara las estrellas, que contara, ¿verdad? Porque cuando alzamos nuestros ojos estamos viendo la esperanza, estamos viendo el futuro, estamos viendo más allá de lo que queremos alcanzar. Amén. Estamos confiando, poniendo nuestra confianza en Dios. Entonces yo les animo que hoy no baje la mirada ante el temor, ante la pena, ante la duda. Suba la mirada en confianza, en esperanza a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, porque vivo está. Amén. Vivo está. Gloria al Señor. Estas mujeres sintieron temor porque consiguieron la piedra había sido quitada. Y también quiero hacer un paralelismo acá. No sé qué piedra es la que
está en tu camino que te impide avanzar, crecer, creer lo que la palabra dice que tú eres, creer lo que la palabra dice que tú tienes en Él. Hoy te invito, domingo de resurrección, que tú puedas quitar toda piedra de tu camino, amén. Toda piedra que esté impidiendo que tú alcances tus sueños, tus anhelos, lo que Cristo dijo que tú ibas a alcanzar, tu destino profético, cree que lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Ya Él murió, ya Él resucitó para que nosotros alcanzásemos todo lo que queramos. El miércoles les decía a los hermanos que vinieron al servicio de oración que muchas veces nosotros sabemos interceder por otro, nos ponemos en la brecha por otro, intercedemos, rogamos, pedimos, pero cuando nos toca la petición, que la petición ya es orar por nosotros mismos, por lo que queremos, muchas veces dudamos. Tenemos que aprender a pedir como conviene. Amén. Entonces, pedirle a Dios que fortalezca nuestra vida, que quite de nosotros las piedras, decirle a Dios que nos haga crecer en conocimiento, en ciencia, que nuestros ojos sean abiertos, que tengamos el discernimiento espiritual. No es malo pedirle a Dios por nosotros. Amén. No es malo, no nos sintamos como egoístas. Vamos por algo Cristo murió. Para nosotros tener ese acceso a ese altar. Amén. Dice que tenemos entrada y libre acceso. La pregunta fue, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y me gusta mucho esa expresión, al que vive, está en presente continuo. Siempre vive. No está muerto, no está en la cruz. Por muchos años estuvimos adorando un Cristo en la cruz. No habíamos entendido esa parte de la resurrección. Y estas mujeres no se acordaban de lo que Él les había dicho en Galilea. Y por lo tanto estas mujeres estaban enfocadas en que estaba el cuerpo allí, que tenían que ir a llevarle olores, porque recuerden que Él fue, como se acercaba el día de reposo comienza el día viernes. Ellos hacen los días de 12 horas. Entonces el día jueves Él muere y lo bajan rapidito, lo meten rápido y lo envuelven en sus vendas, en su sudario, en su cuestión. Y no dio tiempo de limpiarlo bien. Entonces de repente estas mujeres llevaban especies aromáticas para que no oliera feo alrededor de la tumba. Pero los ángeles le dijeron, Él no está aquí. Él no está aquí. Entonces nuestro Dios no está en la cruz. Nuestro Dios resucitó. Y es la base de nuestra cristiandad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es la base, mis hijos. Enfoquémonos en esa resurrección y en todo lo que Él hizo por nosotros. En todo lo que Él vino a cumplir para que nosotros hoy en día tengamos victoria, tengamos bendición, tengamos la certeza de que tenemos un Dios que nos entiende, que nos ama, que nos cuida, que nos bendice. Amén. Aleluya. Todo eso está allí en el poder de su resurrección. Tanto la muerte de Jesús como la resurrección son igualmente importantes. Son inseparables. La muerte de Jesús, tenemos esperanza, tenemos perdón, pero en la resurrección está la vida eterna. Amén. Está la esperanza de tener una vida eterna. La cruz fue símbolo de obediencia. Recuerden cuando Jesús fue al Getsemaní y le digo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso está en Mateo 26:42. Él fue obediente, dice la Biblia, y obediente hasta la muerte, como oveja. Es sacrificio, símbolo de dolor. En Isaías 53 lo acabamos de leer en las alabanzas, ¿verdad? Quebranto, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como escondimos de Él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La cruz fue eso, símbolo de dolor, antes de la cruz y en la cruz. Recuerda que le enterraron una lanza, tuvo sed, en vez de darle agua le dieron vinagre, mucho sufrimiento para que tú y yo hoy podamos estar en victoria, en bendición, en gracia, en favor. Amén. Colosenses 2:13 dice, a vosotros estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la cruz es una gran bendición. El símbolo era de que era maldito todo aquel que era colgado en el madero, pero Él se hizo maldición por ti y por mí. Amén. Para que hoy tengamos bendición, para que hoy seamos bendición para nuestra casa, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, en la universidad, donde quiera que usted se encuentre, entienda que usted es de bendición. Amén. Y que su vida es una carta leída, la cual debe estar llena de ese poder de resurrección en su vida. Amén. Entonces, con el poder de la resurrección, podemos vivir de manera diferente. La mayoría de las personas creen que no pueden vivir en comunión y santidad. Pero gracias a la resurrección, hoy tenemos ese poder. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Si en el símbolo de la resurrección, entonces hablaríamos como hablan los mundanos. Ponme ahí 1 Corintios 15:32, por favor. Que no lo puse completo aquí. Así como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, ¿para qué esforzarse en ser mejor? Pero damos gracias a Dios que muchos testigos fueron, amén, de que sí hubo resurrección. Y hoy podemos ver milagros en medio nuestro a causa de la resurrección de Cristo al tercer día. Amén. Gloria al Señor. Si Cristo no resucitó entre los muertos, el evangelio no existe. Ponme el 14 y el 15 del mismo. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también. Ponme otra versión, por favor, para ver cómo llaman eso vano, inútil. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe en ustedes. Es algo fundamental. No podemos enfocarnos en la cruz, en el sacrificio, sin pensar en la bendición de esa resurrección, porque entonces no, dame el 15, no tuviese efecto ese sacrificio. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero damos gracias a Dios que sí. Amén. Y es una gran enseñanza para nosotros y una gran bendición. Si Jesucristo no hubiese resucitado, todas las profecías, que son más de 300, que se hablaron en el Antiguo Testamento con respecto a Él, entonces serían falsas. Él vino entonces con su resurrección a darle vida a esas profecías, a darle cumplimiento a cada una de esas profecías que vinieron hablando de Él. Él fue profetizado que iba a nacer de una virgen, que iba a ser descendiente de Abraham, que pertenecía a la tribu de Judá, que pertenecía a la casa de David, que nació en Belén, que fue llevado a Egipto. Solo puede usted averiguar, hay una tabla que ponen en Google cuando usted busca las profecías del Antiguo Testamento con respecto a Jesús, hay un poco, ¿ok? Que fue llevado a Egipto, que la matanza de los niños, el ungimiento del Espíritu Santo, que él haría milagros, que anunciaría las buenas nuevas, la administración en Galilea. Todo eso está profetizado y él vino a cumplirlo. Entonces, su resurrección afirma esas profecías mesiánicas. Si no hubiese resucitado, la historia sería otra. Recuerden que nuestro tiempo está dividido en antes de Cristo, después de Cristo, la cultura fuera otra, las religiones fueran distintas. Nosotros no tenemos religión, tenemos relación, pero toda la cultura, todo, porque hay muchos, ¿cómo se llama? La que siempre sacan aquí los en azulito, porque la Constitución.
Nuestra constitución y la constitución de muchos países tiene parte de lo que dice la palabra del Señor. Entonces fíjense cómo hubiese cambiado todo si Cristo no hubiese resucitado. Damos gracias a Dios. La resurrección de nuestro Señor es la base de nuestra justificación. Somos justificados. Amén. Tenemos justificación en Él. Él se hizo justicia por nosotros. Lo que el acta que nos era contraria, lo leí ahorita, fue clavada en la cruz. Esas deudas que teníamos delante del Padre, Él las escribió a fuerza de sangre y las clavó en la cruz del Calvario. Cuando Satanás quiere venir a acusarnos, quiere venir en contra nuestra, pues nosotros le decimos, allá está el acta, eso no es problema mío, ya Cristo murió, resucitó por mí, me perdonó, me salvó, me rescató. Amén. El Padre levantó a su Hijo entre los muertos, sellando así su obra y poniendo de esta manera su sello de aprobación sobre la redención que había realizado en la cruz a favor de los pecados. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay un versículo que dice, justificados pues para con Dios, tenemos paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ya su cuerpo fue molido para que nosotros tengamos paz. Para que ese chalón de Dios nos abrace y siempre esté en nosotros. Lo que pasa es que necesitamos reconocer esa paz de Dios en nosotros en medio de las circunstancias adversas que a veces nos sacan. Porque los sentimientos nos gobiernan, las emociones nos gobiernan. Pero tenemos que pensar en que ya Él fue golpeado para que tú y yo tengamos paz. En medio de la tormenta, como dice el cántico. Amén. Nuestra confesión como cristiano depende de la resurrección. Dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, de la resurrección, de la confesión de esa resurrección, depende nuestra salvación. Y hoy confesamos que creemos en ese gran sacrificio y en esa gran resurrección que hizo el Señor por nosotros al tercer día. Aleluya. Su resurrección confirmó quién dijo Él que era. Romanos 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. 1:4, perdón. Le agregué un 1. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Muchas cosas, muchos beneficios hay a través de la resurrección, muchos versículos. Yo simplemente escogí algunos pocos para poder traer esta palabra el día de hoy. El hecho de que Jesucristo murió en la cruz no prueba en sí que Él es Dios. Jesús demostró su deidad cumpliendo las profecías de su muerte y por su regreso de la tumba. La Biblia declara que fue demostrado que es Hijo de Dios a través de esta resurrección. A través de su resurrección demostró el poder para perdonar pecados. Todos sabemos esto. Amén. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué me está diciendo? ¿Que yo no peco más? Claro que pecamos. Todos los días y a toda hora y a cada momento somos pecadores. Vivimos en este cuerpo carnal que es pecador. Algún día será transformado. Será resucitado y cambiado. Pero todavía vivimos en este cuerpo que es pecador. Lo que llamamos carne, el hombre carnal, que lucha en nosotros por hacer su voluntad. Depende de nosotros vivir en santidad, vivir en comunión con Dios, hacer que sea el Espíritu quien gobierne nuestra vida, a nuestro espíritu, y nuestro espíritu gobierne a nuestra carne. Amén. Entonces, claro que vamos a pecar, pero el Señor nos perdona por nuestros pecados. Entonces, a veces uno tiene estas actitudes que se le salen a uno. Pues yo siempre digo que
Nuestra alma es como un saco con 5 gatos que están ahí tranquilitos, pero cuando puyen un gato de eso, se alborotan, ¿no? Entonces, el desierto es necesario, decía la canción ahorita, porque a través del desierto nosotros pasamos por estas circunstancias que nos hacen ver cuáles son aquellas cosas que todavía tenemos, las cuales debemos librarnos de ellas. Amén. Entonces salen a la luz, no es para que, ay Dios mío, pero qué malo, yo no sirvo. No, 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 salen a la luz para que los gobiernes, para que los reprenda, para que pongas entonces en actividad para salir de allí. Amén. La resurrección reveló el poder de Cristo sobre la muerte. Y ese es un punto súper, hiper neurálgico, importantísimo, porque es nuestra esperanza la resurrección de los muertos. Es nuestra esperanza. Amén. Dice Romanos 6:9, sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder en él. La resurrección aseguró nuestra victoria sobre la muerte y nos levantó de la muerte junto con Jesucristo. Hicimos ese acto profético cuando fuimos bautizados, ¿cierto? Morimos para el mundo, dejamos ese viejo hombre enterrado allí. Lo que pasa es que si lo dejamos el tiempo que verdaderamente necesita bajo el agua para que no deje de... nos morimos. Simplemente nos meten un ratico, medio tragamos agua y nos sacan, pero el simbolismo ya lo hicimos, ese acto profético del bautismo. Próximamente vamos a hacer bautismo para aquellos que todavía no estén bautizados. Pero necesitamos entonces creer que hemos sido muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Que nuestro viejo hombre está crucificado ya en la cruz. Y entonces a través del Cristo resucitado que vive en nosotros, nosotros podemos gobernar nuestra carne. Amén. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Siempre hemos dicho este versículo, estamos sentados en lugares celestiales contigo, Señor, y cuando estamos orando, ¿verdad? Pero esto lo logramos a través de la resurrección de Cristo. Fue la resurrección que nos sentó allá, en lugares celestiales. Nuestro espíritu está allá siendo tratado. Tenemos que creer esa posición que tenemos en el Señor. Somos santos, pero aquí en la tierra necesitamos caminar en santificación todos los días, todos los días, todos los días. Pelear con ese viejo hombre. Amén. Primera de Corintios 15, 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haga ya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y dice Juan 11:25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ponme Juan 11, que no lo copié completo tampoco. Ya va. Juan 11:25. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es nuestra esperanza, como le decía. Todos nosotros hemos tenido familiares que murieron en el Señor, que están dormidos, dice la Biblia. Y nosotros nos consolamos, lloramos obviamente porque no los tenemos presentes, pero nuestra esperanza está puesta de que cuando Cristo suene la trompeta en el aire, nosotros vamos a ser cambiados, amén. Esto corruptible será vuelto en incorruptibilidad, este cuerpo carnal será transformado en otro cuerpo. Y dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es nuestra esperanza. Por eso es que no nos duela la muerte de un familiar, sino que tenemos una esperanza que algún día lo veremos con nosotros allá, comiendo de la mesa, rodeado de su gloria, como dice la canción. Amén. ¿Eso no les trae alegría? Eso nos trae bendición, nos trae alegría, nos trae, sentirnos bien, a pesar de las circunstancias adversas. Amén. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos
esa vida si creemos en su Hijo. Y si vivimos junto al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tendremos la vida eterna. Entonces, no hay nada más poderoso que creer y tener esta esperanza. Que un día vamos a morir porque todos vamos a pasar por la muerte, a menos que Cristo venga hoy, nos vamos y somos transformados. Pero la mayoría de nosotros va a haber muerte, pero vamos a ser transformados. Y vamos a estar con nuestro Señor allá arriba en el cielo. Yo lo creo. Yo lo creo. Jesús es la primicia de los que durmieron. En otra palabra, Jesús abrió el camino a la vida después de la muerte. Primera de Corintios 15:20, perdón, me estoy comiendo los números. 15:20. Les invito a que lean todo ese capítulo 15, está fabuloso. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Piense que no están muertos los que creen en Él, están dormidos. Amén. Entonces Él es la primicia. Él vino a decir, con mi resurrección, yo me traigo a todos aquellos que murieron en mí y me los llevo a otro lugar. Y estamos esperando que venga a buscarnos a nosotros. Amén. La resurrección de Jesucristo es importante como testimonio de para los seres humanos. Es un principio básico de nuestra fe cristiana. A diferencia de otras religiones, el cristianismo posee un fundador que trasciende la muerte, promueve a que sus seguidores hagan lo mismo, a creer en que vamos a ser transformados, que nuestro cuerpo va a ser cambiado. Amén. Si usted va al sepulcro de Buda, allí se encuentra. Si va al sepulcro de Mahoma, allí se encuentra. El de Cristo está vacío. Y yo estuve ahí cuando estuve en Israel. Y la gente, ¿qué van a ver usted ahí? Si eso es lo que está vacío, precisamente por eso quiero entrar. Precisamente. Quiero estar allí. Bueno, hay varios sitios que dicen, pudo haber sido aquí, pero ese donde estuvimos nosotros, tiene muchas características que dicen, este es el sitio. Y es impresionante porque así a un lado del lugar está un cerro que dicen que allí fue donde crucificaron a nuestro Señor. Y el cerro tiene forma de carabela. No es que lo fabricaron para ponerle forma de carabela, sino que la tiene. Es natural. El Gólgota allí. Seguimos con la parte de la muerte. Tesalonicenses 4, 13 y 14 dice, hermanos míos, 4, 13 y 14. Primera de Tesalonicenses. Hermanos míos, queremos que sepan lo que es verdad para los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza, lo que les decía ahorita. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron con Él. Amén. Entonces, la resurrección de Cristo nos garantiza que no nos vamos a quedar con los muertos, sino que vamos a vivir con Él para siempre, en la eternidad. Gracias a que Jesucristo resucitó entre los muertos, la muerte ya no tiene problemas para nosotros. Obviamente, la gente quiere vivir más, queremos vivir más, ¿verdad? Pero no debería haber temor a la muerte en sí. A ese fantasma que pintan por ahí con una hoz. No debemos tenerle miedo, porque Cristo está en nosotros, Cristo está con nosotros. De hecho, hemos tenido testimonios de personas que mueren en Cristo y mueren con una sonrisa, mueren tranquilos. Mi papá cuando murió, él más bien le agarró la cara a mi mamá, le dijo que la amaba, que lo recordara, que siempre se iba a acordar de ella. Obviamente la Biblia dice que no tienen memoria, él no se va a acordar de mi mamá. Pero fue lo que le dijo así y se quedó tranquilo. Sin embargo, también he visto como enfermera que personas que no tienen al Señor,
y son atormentados, ven espíritus, ven sombras, ven bromas. Me pasó el caso de una viejita y los familiares decían, tranquila mamá, deja que te lleve, esta es la virgencita que te vino a buscar. Y la viejita, no, atormentada. En un momentico que me quedé con ella solita, le prediqué, le dije que repitiera la oración conmigo. Y bueno, ya porque yo me dirigía hasta su casa a ponerle el tratamiento, que vivía al frente del ambulatorio donde trabajaba. Pero es una diferencia muy grande con aquel que no tiene al Señor. Amén. Nosotros, gracias al Señor, no le tememos a la muerte. Es ganancia. Para mí el morir es ganancia. La resurrección es la base de la edificación del reino a través de la Gran Comisión. Recuerden que la Gran Comisión fue dada después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el reino avanza, el reino sigue. A nosotros nos llegaron a predicar debido a la resurrección del Señor y que la gente está cumpliendo con la Gran Comisión. Amén. La resurrección nos imparte de la autoridad de Jesús que nos envía a compartir nuestra fe y esta gran noticia de las buenas nuevas. Tenemos la tarea de vivir y comunicar que el Señor murió, el Señor resucitó. La resurrección es el fundamento sobre lo que construimos nuestro edificio espiritual. Jesucristo nos autoriza en la Gran Comisión, dice Mateo 28, de 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Qué preciosa promesa de nuestro Dios. No es que va a estar un día sí, un día no. Está todos los días. Aunque no lo sientas, aunque en tu desesperación, porque a veces nos desesperamos en medio de la oración. A veces nos desesperamos porque no te siento, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Tranquila, Él está ahí. Él es omnipresente, Él es omnisciente. Él te entiende, Él te guarda. Amén. Entonces, qué bonito que todos estemos aquí porque alguien se preocupó en esta gran comisión. Alguien dijo, yo voy a cumplir con el mandato de mi Dios. Con el último mandato que dejó después de su resurrección. Por eso estamos aquí tú y yo. Entonces no seamos egoístas. Y actuemos con pasión, actuemos con esa alegría también nosotros en ir y decirle a la gente, existe una vida eterna. Porque también existe una muerte eterna. Y es horrible. La Biblia describe el infierno como algo muy horrible. Y recordemos que el infierno no fue hecho para la humanidad, fue hecho para Satanás y sus secuaces. Pero lamentablemente hay una condición que lo leímos hace ratico. Si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pues no vamos a tener vida eterna, sino muerte eterna. Entonces seamos agradecidos con esa pasión que tuvo esa persona que le predicó a usted y me predicó a mí. Amén. Yo confieso que yo me metí en una célula por curiosidad, porque me llevaron como que a juro, pero le doy gracias a Dios porque me forzaron a entrar. Como dice la Biblia, fuérzalos a entrar. Estoy hablando de hace como 35, 40, 36 años atrás, más o menos. Y doy gracias a Dios por esa persona que me forzó a ir a esa célula. Que me hizo que conociera a mi Rey, a mi Señor. Entonces, con ese mismo amor que tuvieron contigo, por favor, prediquemos el Evangelio. Abramos nuevas células, hablemosle a las personas de la muerte y la resurrección de nuestro Dios. Amén. Para que no pasen a una muerte eterna, sino que podamos gozarnos allá en la Nueva Jerusalén con papito. Gloria a Dios, gracias Señor. Entonces esta comisión es eterna. Tenemos que, eterna hasta que nos vayamos, obviamente, si Cristo nos saque de acá. A veces nuestra poca fe en la resurrección
hace que nuestra comisión la veamos como algo ligero o algo que podemos posponer para después. No seamos negligentes, amén. Seamos siervos inteligentes y siervos que van en busca del perdido. Y para terminar, hay muchos puntos, pero saqué nada más que 9 puntos. Aquí tengo otra, ya va. La resurrección nos hizo renacer a una nueva esperanza. Romanos 6, 3 y 4. Permiso. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Y dice Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesucristo en los muertos. Esta esperanza no es una esperanza humana, es una esperanza de Dios, es una esperanza en creer en las promesas de Dios, en creer en ese sacrificio, en creer en esa resurrección de nuestro Padre. Amén. Es una confianza ciega en que Él está allí. La esperanza viva es confianza firme y activa en esa resurrección y las promesas de vida eterna en Cristo Jesús. La esperanza de los creyentes no es una ilusión, no es una expectativa superficial, sino que es una seguridad firme y viva basada en esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, para terminar, estoy como Alberto. A través de la resurrección, Él nos dotó de power, de poder. Amén. Pero no es para estar con los músculos inflados ahí. Yo soy la que soy. No. Romanos 8:11. Aleluya. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros. El Espíritu Santo. No es un poder aparte. Pero a veces no tomamos en cuenta que no es solamente el fruto del Espíritu que Él nos dio. Ya están aquí. Nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador. El Consolador entra en nosotros, que es el Espíritu Santo. Se mete dentro de nosotros con todo y su fruto y con todo su poder para darnos a nosotros ese poder de resurrección. Amén. Y dice la Biblia que Él en esos 3 días descendió a los infiernos y le arrebató las llaves de la muerte, de la vida, a Satanás. Entonces, hoy tenemos bendición, tenemos gracia, tenemos favor, tenemos justificación, tenemos perdón. Tenemos tantas cosas en nuestro Dios gracias a esa resurrección. Entonces, ese poder vivificante del Espíritu Santo no es algo que nos espera para el futuro, es algo que tenemos ya. Amén. Vuelvo y te repito, no sé cuáles son las circunstancias que te rodean, que son negativas, que te están haciendo que estés estancado. Tú tienes el poder de resurrección en tu vida. Tú tienes el poder de resurrección en tu vida. Dígalo conmigo, yo tengo, oye, dímelo con convicción, yo tengo el poder de resurrección en mi vida. Yo tengo el poder de resurrección en mi vida. Con este poder voy en contra de aquello que quiere venir en contra de mis metas, en contra de mi destino profético,
en contra de lo que Dios determinó para mí, para mi casa, para mi familia, para mis hijos, para mi empleo, para mi empresa. Yo tengo el poder de la resurrección. En Cristo soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Amén. Aleluya. Bríndele un fuerte aplauso al Rey. Muchas veces nos hemos sentido que no tenemos lo necesario para alcanzar nuestros sueños. Sí tenemos lo necesario. Nos falta es convicción en ese poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Entonces, si el poder del Espíritu Santo está en nosotros, en nuestras células tiene que haber milagros. Dentro de la iglesia tiene que haber milagros. En nuestra casa tiene que haber milagros de sanidad, de multiplicación, de salvación, de bendición. Porque el Espíritu Santo de Dios está en ti, está en mí. Aleluya. La resurrección es el poder que nos ayuda a vivir en salvación. El Espíritu Santo, quien fue que levantó a Jesús de los muertos, vive en nosotros. Dice Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Imitemos esta actitud de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Que nosotros con poder podamos salir a predicar de la resurrección de nuestro Dios, para que abunde su gracia sobre nuestra vida. Amén. Para que su gracia sea multiplicada. No dejemos que Satanás nos robe la revelación de la resurrección en nuestras vidas. Nos robe la revelación de este poder que tenemos. No tengamos al Espíritu Santo solo como consolador, solo como guía, solo como paracleto, como dice la palabra. Tengámoslo como poder también en nosotros. Ese poder para pararnos en la brecha y decirle a Satanás, hasta aquí. No tienes permiso de tocar a mi familia, no tienes permiso de tocar mi casa, no tienes permiso de tocar mis pertenencias, no tienes permiso de meterte en mi vida, en mis pensamientos. Levántate, iglesia. Levántate con poder, con ese poder de resurrección en tu vida. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas. Declaro que la bendición, la gracia, el favor, la misericordia de Dios está sobre ustedes en el nombre de Jesús. Y damos gracias a Dios por esta revelación de su resurrección. Nos despedimos de las redes sociales declarando que el poder de resurrección está en ti. Búscalo.